Bienvenidos a Tópica Radio. Yo soy Mario Delgadillo y con nosotros tenemos a Puxi de Nalgas. Puxi de Nalgas. Bienvenido aquí al set de Tópica Radio. Es un gusto pues tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Afortunadamente no corriendo para variar en una ciudad como esta, pero muy bien. Clásico. Pues bueno, antes que nada, déjame felicitarte por los 10 años que cumple Vulgar Dulce Hogar y por el nuevo lanzamiento que es Business World. Y pues bueno, comenzando con lo que es esta entrevista, sabemos que desde 2016 no habíamos tenido un álbum como tal, sino más bien EPs como Pandemia y Circo, que por cierto muy buenos, salieron muy buenas cosillas ahí. Y el año pasado lanzaron Businessland. Ahora presentan Business World en una versión extendida de 17 canciones. Me gustaría preguntarte, ¿qué pasó en ese proceso? ¿Cómo evolucionó el proyecto hasta llegar a ese punto? Pues pasaron muchas cosas. De entrada, pues nos quedamos sin dinero. Por eso no habíamos grabado un disco. Cuando empezamos la banda, empezamos grabando justo pues, para lo que nos alcanzaba, que eran EPs. Y tiempo al tiempo nos dio chance, gracias a la disquera en la que estábamos en ese entonces, gracias a los shows que estábamos teniendo y demás, de pues juntar una lanita y grabar un disco que fue justo el Vulgar Dulce Hogar, que por eso fue nuestro primer disco de larga duración. Sí. Y de ahí pues estábamos mentalizadísimos a grabar otra cosa igual. Pero el costo de grabar en ese entonces, a la fecha, ¿no? Pero sobre todo pensando en que nosotros siempre habíamos querido o siempre buscamos pues mantener pues un estándar de calidad, ¿no? Entonces, pensando en eso, dijimos, no, pues no nos va a alcanzar. Y obviamente, pues como músico, pues nos hace falta estar como todo el tiempo pues grabando cosas, expresando lo que queremos decir y demás. Entonces, pues dijimos, grabemos otro disco. Entonces salió otro disco que se llamó, un EP que se llamó Desobedece el Orden. Que la idea era hacer 3 discos en desorden, 3 EPs en desorden y convertirlos en un disco. Por eso se llamaba Desobedece el Orden. Y por eso, realmente, si lo buscas, aparece la parte 2. Y nos han preguntado una infinidad de veces, bueno, ¿y la parte 1 dónde está? Sí, he tenido esa duda. Era la intención del Desobedece el Orden. Pero después dijimos, ¿y si no lo hacemos inmediato? Y si después revisitamos ese proyecto y pues con unos años pues de más carrera y de más amistad y de todo, vemos que otra cosa se nos ocurre con esa temática, porque siempre hemos buscado como un concepto de lanzar un disco. Vaya, no somos acá una banda que haga discos conceptuales con obras de teatro y demás, aunque nos encantaría si algún día nos da la lana, pero siempre nos agarramos de un concepto para empezar a escribir, de ahí es de donde empezamos. Entonces estaba esta onda de Desobedece el Orden y historia corta, dijimos, ok, pongámoslo en pausa, grabemos un disco y en eso cae la pandemia y pues dijimos, pues pausa a todo, porque no hay otra cosa que hacer en este momento. Historia muy corta, Pandemia y Circo fue... En esa pausa, fue la primera vez. De Nalgas somos amigos. Nosotros nos conocemos desde morros, desde la primaria. Entonces, creo que fue la primera vez que nos dejamos de ver tanto tiempo. Porque si no estábamos tocando, estábamos echando unas chelas, estábamos en el cumpleaños de un amigo, de compas, estábamos tureando, siempre estábamos haciendo algo juntos. Pasa la pandemia, deja de suceder eso. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y nos empezamos a mandar audios de ideas por WhatsApp, las juntamos y hicimos un disco. Y es el único disco que pues te digo, no tiene ese estándar, digamos, de calidad. Sí. De hecho, se han mandado 20,000 mensajes de ese disco, como el nombre de su banda está grabado con las nalgas. Es un punk. Ajá. Y pues sí, está grabado así, o sea, está grabado con puros audios de celular y... el micrófono más rascuacho que cada quien tenía en su casa. Así salió el disco. Entonces, para cuando acabó la pandemia, empezamos a componer. Y pues de repente dijimos, ay, güey, esto da para 2 discos, no da para uno. Básicamente, este disco, que es el Business World, como dijiste, es una versión extendida del Businessland.
La primera parte no fue como que escogimos lo mejor, sino simplemente agarramos 10 canciones, lanzamos estas y nos quedamos con 7 que nos gustaban igual para sacar una segunda parte de esto. Porque pues ahora, pues, si antes grabar era un pedo, era muy caro y lanzabas una canción y si la pelaban chido y si no, pues si no, acabas de tirar todo tu proyecto a la basura. Sí, claro. Ahora con redes, pues tal vez tienes la oportunidad de que más gente lo escuche, pero a su vez es tan rápido que hoy te escuchan y mañana ya se les olvidó porque ya salieron otros 4 proyectos con disco, con sencillo, con lo que sea. Entonces decidimos separarlo en 2 y hacerlo de esta manera. Sí, justo. Y es que, de hecho, se puede notar una evolución de Nalgas muy clara en este disco, ¿no? Desde la composición, la estructura de las canciones, es decir, ya tenemos breakdowns, ya tenemos ritmos lentos, ya no solo es tupa, 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 tupa. Incluso hasta la mezcla se encuentra más definida. Las frecuencias se escuchan exactamente en donde deberían escucharse. ¿Cuál fue el mayor reto en construir Business World en contraste con Vulgar Dulce Hogar? Estar los 4 en el mismo espacio. Pues cuando hicimos el Vulgar Dulce Hogar teníamos 20... Cuando lo empezamos a componer teníamos 23, 24 años. Wow. Y pues realmente nos valía madres la vida, no había mucho... La lana que ganábamos era para pagar nuestros gastos. No teníamos novias. Éramos jóvenes y estúpidos y entonces ese dinero se iba en cervezas y grabar, ¿no? Estar grabando. Como todo el buen tiempo, punk, sí. El tiempo lo teníamos básicamente para estarnos viendo todo el día. Claro. Hoy por hoy, pues, tenemos más compromisos, ¿no? Las chambas que tenemos hoy en día son distintas a las que teníamos en ese entonces. Antes éramos... pues le hacemos a todo. Verdaderamente le hicimos a todo como pues en nuestra vida laboral. Sí. Y ahora lo seguimos haciendo a todo, ¿no? Pero ahora somos más grandes, más como godines alternativos, ¿no? Entonces tenemos que cubrir como buen godín con un horario de trabajo. Porque la vida llega y toca cumplir con muchas cosas a la vez, ¿no? Creo que el mayor reto fue ese, o sea, podernos seguir viendo de la misma manera. Y además siempre hemos tenido algo bien claro. El día que deje de ser divertido, lo dejamos de hacer. Por supuesto. Entonces, el reto fue seguirle encontrando entretenido el estar componiendo. Porque de repente, pues pasa. Hasta antes del Vulgar teníamos 40 canciones más o menos grabadas, pero compuestas, pues como 100, 120 canciones. Uf. De las cuales fuimos escogiendo para cada uno de los materiales. Entonces, de repente pasa que pues estábamos ensayando, más bien componiendo una canción y era, está bien chingona. No sé, ya lo hicimos. Esa es esta canción. Otra idea. Esa es esta otra. Y a ver, o sea, hay muchas bandas, no nada más en el punk, sino en todos los géneros que reciclan la fórmula, sí. Reciclan los acordes, sí, lo comercial. Y lo convierten en otra canción y listo. Y no está mal, pues al final del día creo que para decir lo que piensas, pues básicamente necesitas una mesa y pegarle y algo donde grabar y ya con eso puede ser una canción. Pero en nuestro caso se vuelve un reto personal todo el tiempo el estar buscando algo más, el intentar meter todo lo que nos gusta. Somos melómanos los 4, entonces siempre nos ha gustado meter, pues no nada más punk, ¿no? Sino hip hop, sino rock and roll, reggae, ska. Una sopa de todo. Ajá. Y entonces a veces nos sale muy padre el experimento y a veces nos aventamos 2, 3 días macheteando una canción que decimos, ¿sabes qué? Esto, tíralo a la basura, guárdalo para dentro de 10 años, a ver si en 10 años le entendemos. A ver si a ¿no? alguien le gusta esto, sí. Y justo ahora que me mencionas ese cambio que han tenido en sus vidas desde cuando empezaron con el Vulgar Dulce Hogar a en este momento, a nivel lírico, se nota un cambio, ¿no? Antes los escuchábamos con una rabia juvenil, sátira política, desmadre, y hoy sigue esa energía, pero con un enfoque más
maduro, tocando temas como incluso redes sociales, una crítica social más amplia. Aquí mi pregunta es, ¿qué les enoja hoy que no les enojaba hace 10 años? Las agruras. Las desveladas. Que la cruda dure. La cruda. Así. Creo que hoy por hoy estamos más emputados que hace 10 años. Hace 15 años. ¿Por dónde crees que se enoja más? Hace 10, 15 años estábamos enojados porque era nuestro derecho como veinteañeros estar encabronados con la vida, ¿no? Y obviamente pues escuchábamos las noticias, el boca en boca, las pláticas con amigos, y eso nos daba pues más gasolina para componer. Sí. Hoy por hoy pues leemos más, en las redes hay más información, a veces desafortunadamente también hay más desinformación, pero sí, hoy por hoy hay más información o al menos a estas alturas nos gusta empaparnos más cuando escribimos sobre un tema, y eso evidentemente hace que hierva la sangre más. Claro, se podría decir que antes era un derecho y ahora es una obligación. Exactamente, justo es lo que pasó. O sea, creo que, no descartamos la idea de algún día hacer una balada romántica, pero nunca hemos tenido necesidad, porque siempre hemos tenido de qué hablar y siempre pasó de ser, como dices, nuestro derecho por la edad a hacer una obligación, a hacer pues una continuación del discurso con el que vivimos, ni siquiera claro. el que queremos aparentar que la banda dice, ¿no? Sino con el que creemos. Digo, también eso lo hacemos tan responsable o irresponsablemente como lo queramos hacer, porque la banda sigue hablando del desmadre y de la fiesta y de los excesos, porque pues al final del día seguimos siendo las mismas lacras, pero ahora con crudas de 3 días. Con crudas de 3 días. Ajá, pero sí, o sea, creo que tal vez, o sea, también lo que pasó es que, pues ahora, pues al leer más, digamos que el diccionario creció un poquito. Claro. ¿No? Y antes el diccionario que teníamos en el día a día son las groserías. O sea, ¿qué mexicano no dice groserías? Sí. Y pues la sátira, porque ¿qué mexicano? O sea, el concepto de picardía mexicana o de picardía es completamente mexicano, ¿no? Sí. Y creo que hoy por hoy ha ido evolucionando en nuestra forma de escribir, si lo llamamos como evolución o como madurez, en explotar todavía más esa picardía, esos juegos de palabras, y no tanto ocupar las groserías, no porque nos dé comezón, sino porque ya lo hicimos de más. O sea, el vulgar dulce hogar, creo que no hay una canción que no diga la palabra verga. Sí. Entonces ahora el reto es a ver a las cuántas canciones tenemos la necesidad de ocupar esa palabra. Deberíamos aventarnos un shot por cada vez que suena esa palabra en sus canciones. Y justamente sabiendo que están tan empapados de toda esta información que hay, de todo este contexto, noto en la portada de Business World un montón de iconos, ¿no? Y simbolismos, como desde la radiografía en el pecho, el reloj, el apache hablándole a María, el cuerpo humano a la mitad, etc. ¿Qué es lo que ustedes buscaban representar con esta portada? ¿Cuál era lo que querían que el espectador tuviera al momento de verlo? En ambos discos, en el Vulgar Dulce Hogar y en el Business World, el arte estuvo a cargo de Winston Smith, que es básicamente quien hizo el logo de los Dead Kennedys, pero es un tipo que hace unos collages increíbles. En México nosotros ya hemos trabajado con él, pero pues, Avenida Revolución de Tijuana No, también está hecho por él. Órale. Green Day tiene un disco también con Winston Smith. Y lo interesante de Winston es que nos agarra la onda en corto. O sea, le mandamos las canciones con letras a partir de las canciones que le dijimos, ahí está, rífate, ¿no? Vaya. Y lo que tiene es que, a ver, si no eres auditivo, pero eres visual, al menos vas a tener una portada que te despierte la conciencia de, chinga, a ver, esto no es normal, o sí es normal, pero no es normal. Que vas ¿no? caminando, ves el disco y dices,
un momento. Ajá, a ver qué más trae. Ajá. Nosotros de repente lo seguimos viendo y le seguimos mandando notas a Winston de, ay, güey, no habíamos visto esto. Hace poquito, pensamos que nos iba a mandar el collage original en el tamaño original y porque nos dijo, ahí les va un regalo. Pues, huevo. Uy, Ahora sí lo vamos a poder padre. ver en el Ajá. tamaño real para ver con lupa, porque es un cuate muy detallista. Sí, sí, sí. Y no, nos mandó un disco de oro con un mini collage de este tamaño. Bueno. Un vinil. No, está increíble. Y son ese tipo de cosas que nosotros agradecemos de este camino que hemos pues, recorrido y elegido. El irnos juntando con gente que nos hace despertar más la creatividad, claro, pero que además hace que la gente cuestione un poquito más, si no es con nuestra música, con algo más. con el concepto, ¿no? Ajá, exactamente, que conlleva el concepto. ¿Eres artista independiente? En Cassette distribuimos, promovemos y monetizamos tu música. Acompañamiento personalizado en tu proyecto. Hacemos que el mundo te escuche. Wow, órale, ese dato que me sabías no lo sabía. Qué interesante es que a partir de las letras él pueda ir construyendo lo que es la portada. Y hablando de colaboraciones, hoy se podría decir que De Nalgas ya es como de esas, ya es una leyenda en el punk, ¿no? En la escena nacional, ya 20 años desde que se formaron aproximadamente. Son 16 años. 16 años desde que se formaron. Y hace 10 años, cuando eran unos chavitos, sale el Vulgar Dulce Hogar. Y en el 2017, me parece que al siguiente año tocan con Marky Ramón. Es decir, puta, no sé cómo explicarlo. ¿Qué fue esa experiencia? ¿Qué les dejó haber tocado con él o haber estado en un escenario con él, siendo pues, los chavillos que eran? No lo dimensionamos hasta un día después. O sea, evidentemente desde el contacto por vía correo para escoger canciones y porque además, a ver, nos dice, a ver, propongan canciones. Puta, pues, Marky Ramón en vivo toca todas. Nos pusimos a buscar en el set que traía de esa gira qué canción de los Ramones no iba a tocar para nosotros ensayarla y tocar con él. Entonces, a ver, sí hubo evidentemente había un respeto, un nerviosismo, evidentemente también de que es Marky Ramón, pero hasta un día después que tocó Marky solo en el Vive Latino, sí. Y que íbamos pasando y nos habla el manager de, oigan, les habla Marky, nos mete al camerino y nos dice, ábranse una chela. Marky no toma. Entonces, básicamente dijo, ábranse una chela y las que quieran. Yo no tomo alcohol. Chingón. Ya abrimos nuestras cervezas. Pues ahora sí, salud, ¿no? Fue de, cabrón, o sea... Órale, o sea, él no tomaba y brindó con ustedes. Él brindó con su bebida, con su agua, con su vasito rojo. Pero hasta ese momento entendimos que lo habíamos logrado. O sea, habíamos estado en el mismo espacio que una leyenda del punk. Que el último, los Ramones vivientes. Sí, bueno, sí. Digamos de la alineación clásica, ¿no? De los Ramones. Y pues, ¿qué te digo? O sea, además, no nada más fue él. O sea, ese día estuvo bien chingón. Porque además fue una mezcla de sentimientos así, nerviosismo, pero concentración de que íbamos en unas horas a tocar en escenario y demás. Pero era ensayar por primera vez con Flavio de Los Fabulosos, con iba a decir su apodo, pero le caga que le digan así, con Sergio Arau, de la Botellita. Ajá. Tipazo sí, desde que llegó. Flavio también tipazo, los dos tipazos. Fabio, sí. Y bueno, también tocamos con Paco y con Randy, que no estoy demeritándolo, sino simplemente al menos a ellos ya los tratábamos. Sí, claro. Y ya había, con Paco Ayala ya había una camaradería, con Randy ya había cierto... Es un güey que si te descuidas, el cabrón habla horrible español, pero así como lo habla, te alburea cada 30 segundos. Es un desmadre, güey, Randy, sí. Es una máquina de albur ese cabrón. Y entonces...
digamos, con ellos ya nos sentíamos cómodos, pero llega Sergio Arau y, pues, por ejemplo, Sergio Arau rompió el hielo de una manera bien chingona. Agarra y saca su guitarra y dice, déjenme les presumo mi guitarra, ¿no? Es como niño con juguete nuevo. Así, espero llegar a su edad. Es el sueño. Y estar así de emocionado todavía por un instrumento, ¿no? Sí. Y bueno, Marky, insisto, o sea, Marky fue una chingonería trabajar con él desde el previo hasta tocar con él, hasta un día después. Wow. Y es que además no han tenido pocas colaboraciones, han tenido bastantes y muy grandes, ¿no? Han pisado escenarios como con The Hype, Molotov, que lo que acabas de mencionar, con The Bad Religion, etc. ¿Eso ha cambiado en algo a De Nalgas? ¿Para bien, para mal? ¿Ha cambiado en algo? Yo creo que sí. Bueno, es que no te sabría decir porque es la vida que vivimos, no hay otra. Uh-huh. Pero yo creo que me atrevería a decir que si no fuera por todo eso, tal vez ya no estaríamos en el mismo espacio haciendo música. Nos seguiríamos juntando para una carne asada o algo así, porque te digo, somos amigos de toda la vida. Pero cada una de esas colaboraciones, de alternar, de ir a festivales, de conocer bandas que nos gustan mucho, que nos influenciaron, de todos tamaños, de todos colores, pues han sido gasolina. Poder platicar 30 segundos o 2 horas o días seguidos con alguien. Por ejemplo, Charlie Montana, a ver, con él compartimos escenario un par de veces o 3 veces, 2 o 3 veces, no recuerdo. Pero hablar con Charlie era un deleite. ¿Sí? Era un cabrón, a todísima madre, muy, muy directo en su forma de ser, de decir las cosas. Ajá. Desmadre pedote hasta el final. Sí. Ese tipo de cosas, de alguna manera siguieron maleando o formando el músico que queríamos ser a 10 años de distancia. Wow. Y hoy por hoy lo sigue siendo. O sea, acabamos de tocar con Bad Religion y verlos, la última vez que los vimos fue en el 2019 y fue nuestro último show antes de la pandemia. Y verlos 7 años después, ellos más canosos, nosotros empezando a tener canas, ellos más panzones, nosotros también. Sí, los vemos y es, no mames, quiero ser ellos. O sea, quiero llegar a esa edad y preocuparme un poco menos por cuántas pastillas me tengo que tomar para la hipertensión y la diabetes y más por cuántas rolas voy a tocar el día de hoy, ¿no? Claro. Wow. Se puede decir que realmente todas esas experiencias retroalimentaron el alma del músico que se aspiraba a ser. Qué increíble. Y todo esto, bueno, sabemos que todo lado blanco tiene su lado negro. A partir de todas estas colaboraciones, o sea, en redes sociales les llovió mucho, yo sé que les llovió mucho hate. ¿Cómo fue afrontar el tema? ¿Cómo fue eso para De Nalgas? ¿Cambió un poco el aspecto de la composición? No realmente. Con 20 años, cuando teníamos 20 años, ya nos llovía. O sea, incluso apenas empezando la banda como tal, nunca tuvimos el chance, no se nos abrió tan fácil la puerta del, digamos, el circuito punk, ¿no? Claro. No éramos la banda que sonaba en ese entonces, el prototipo de banda, ni que sonaba en el Chopo, ni el estilo de punk que sonaba en el Alicia, ¿no? A pesar de que en ambos lados le abren el espacio a todo tipo de géneros, sí hay un género muy marcado, una subcorriente muy marcada en ambos lugares, y sobre todo en ese entonces. O sea, nosotros empezamos a palomear, empezamos a hacer nuestras primeras rolas y a intentar y jugar a la banda cuando el emo estaba todo lo que da y pues ni de pedo éramos emos. Ni nos salía para pronto, ¿no? Sí. Pero tampoco nos encantaba Tóxico y nos encantaba Masacre, nos encantaban todas las bandas con ese sonido más, digámoslo, crudo. Más crudo. Pero nosotros que teníamos en mente un sonido, pues digamos, más
más rockero, más punk rock, más melódico. La verdad es que nunca lo supimos definir y eso empezó, y pues supongo que tampoco la gente, porque eso empezó a conllevar a una serie de señalamientos de no son punks, pinches pausers, fresitas, ¿no? ajá, pinches punks fresitas. Cuando puta, veíamos a las bandas de esos, digo, era rarísimo ver a los güeyes con la moica de 30 centímetros. Sí. Agarrados de las manos sin playera, no homo, disque ellos, súper abrazados, llenos de sudor, cantando una rola de amor, de cualquier banda del barrio más, pone el barrio más fresa de Lindavista, digo, de Ciudad de México, por ejemplo, ahí, pues sí, Lindavista, Cuapa, todas esas zonas pues más fresonas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues como eso era lo que te vendieron todo el tiempo, que era punk, pues cuando nosotros intentamos pues tocar la puerta en ese lugar, pues nadie nos abrió, o nos abrieron, pero nos dieron una patada en el culo. Sí. Y creo que eso fue lo más chingón que nos puede haber pasado, porque al principio sí, evidentemente, pues con 20 años, sí dices, chale, pues ¿qué estoy haciendo mal, no? Claro. Pues si me gustan las mismas bandas que a ellos, si me los encuentro en todos lados, vamos al Chopo y nos saludamos, pero pues a nosotros no nos abren la puerta. Y hasta ha sido inspiración, ¿no? Para la música. Por supuesto, Pare de Sufrir, Pare de Mamar, fue justo pensando en esta serie de señalamientos de es que no son punks, es que no son escenas, que además estuvo cagado porque dijimos, a ver, si vamos a hablar mal, porque nunca señalamos a nadie de esa escena o de esas escenas, porque nada más fue del punk, también nos pasó con el rock and roll, con el rock. Verdaderamente nos volvimos una banda que no encajaba en ningún lado, no éramos lo suficientemente rockeros, no éramos hardcore, no éramos punk, no éramos, daban ganas de hacer ska, a ver si ahí sí nos daban chance, ¿no? Pero no nos salía, güey. Entonces, ni aunque lo hubiéramos querido. Y bueno, el punto es que hicimos Para de Sufrir, pero antes de eso hicimos Malas Mañas, que bien están conectadas en el disco justo por eso, que fue, ok, antes de hablar mal del resto, hablemos mal de por qué nosotros no estamos tal vez en el lugar donde deberíamos estar, para que nos ¿no? caiga a todos, sí. Para que llueva parejo. Pero te digo, eso era los 20. Hoy por hoy nos divierte bastante. Chido. Porque además un hater es un seguidor más. Un seguidor ¿no? más, sí. Está igual al tiro que sí, está bien al pendiente, está chingui, jode como pinche mosca encima de la caca. Y eso pues agradece. Sí, claro. Pero además, yo digo, los haters han ido evolucionando. Por ahí habrá uno todavía o dos de mi edad o más grandes que digo, carnal, mames, haz otra cosa de tu vida, ¿no? Sí. Pero sobre todo con los punks chavos, o bueno, con los haters chavos, no punks, sino rockeros, punks, músicos, no músicos, que no les gusta nuestra música, pues se agradece. Una, porque lo escucharon, espero, para criticarlo. Y dos, porque están buscando una pertenencia. Y yo tuve la misma edad y busqué la misma pertenencia y me cagaron algunas bandas. Y X bandas, sí, claro. Sí, por supuesto. Y además es una manera de tener adenalgas en la boca, ¿no? Lo que quieran, lo que les quepa. Gracias, haters. Pero además, gracias a ellos nació la mascota de la banda, que es el punk ardilla. El punk ardilla, sí. Que es justo, hablando de juegos de palabras, un juego de palabras de un punk ardido, ¿no? Entonces, realmente no es la mascota de la banda, es el hater número 1 de la banda y quien se encarga de darle voz y cara a todas estas personas que, supongo con uso de razón, les cagamos o nos señalan. Vaya. Ok. Ahora entiendo por qué nació el punk ardilla, que de hecho llegó como un meme, ¿no? Un regalo de un fan. El punk ardilla nos lo regaló Chanok. Wow. Era un artista gráfico, tatuador, una chingonería de cabrón. Por ahí, googleenlo. Habíamos trabajado un par de cositas con él. De hecho, la portada del Pandemia y Circo la hizo Chanok. Órale, wow. Y entonces nos mandó de regalo el punk ardilla. Qué chido. Dijo, mira, esta ardilla está pues, muy chingona, estaría chido que la ocuparan como por una playera o algo así. En ese momento no sabíamos, él no sabía lo que nos estaba regalando y nosotros no sabíamos lo que estábamos recibiendo todavía.
Pero, puta, ha sido el mejor regalo que nos han dado. Sí, fue súper icónico, ¿no? Ponga Rilla y de nalgas. Y pues bueno, han pasado por tanto, ¿no? Desde sus primeros EPs hasta el Business World. ¿Cómo se siente decir, hey, vamos a celebrar los 10 años de Vulgar Dulce Hogar en el foro Indie Rocks? ¿Qué se siente eso? Pues la neta, muy chingón. O sea, la neta, nada más pensar en eso, independientemente de que lo vamos a celebrar, que estoy a más chingón, pero en cuanto nos cayó el 20 que se venían los 10 años, el año pasado, a finales del año pasado, nos hizo echar no solemos ver tanto hacia atrás. Uh-huh. Le hemos cagado la suficiente cantidad de veces como para no querer como voltear. como para querer voltear. Mejor que vuelva a suceder. Pues cuéntanos sobre El punto es que sí, o sea, gracias a que volteamos para atrás nos dimos cuenta de la cantidad de bandotas con las que llegamos a alternar que hoy por hoy ya no existen. Uh-huh. O que ya tienen otros proyectos, que ya Solistas, no figuran en la industria o no industria. Nosotros tampoco es que estemos en la industria. Pero bueno, al pensar todo esto dijimos, creo que sí merece la pena celebrar que estamos vivos, chingados. Sí, sí. No, que pues sí, o sea, que seguimos como banda, que tenemos 10 años, que lleva 10 años este disco, que acabamos de sacar disco nuevo. Entonces, pues va a ser una celebración bien chingona. O sea, va a ser una celebración... vamos a tocar todo el Vulgar Dulce Hogar completo. Uh-huh. 23 de mayo, for Indie Rocks. Vamos a tocar todo el Vulgar Dulce Hogar completo. Vamos a estrenar el disco. Vamos a tocar rolas que no hemos tocado de este nuevo disco. Porque digo, ha habido ya rolas que hemos ido soltando. Vaya, el disco ya está, pero uh-huh. que hemos ido tocando en vivo. Vaya. Claro. Y obviamente, pues no podemos celebrar esta trayectoria sin dejar fuera las canciones que nos van a estar chingue y jode que toquemos. Sí. Y que no se van a ir hasta que las toquemos y las vamos a tocar. Entonces estamos preparando probablemente el show más largo que hemos hecho. Wow, pues ya saben, Vulgar Dulce Hogar celebra sus 10 años en el foro Indie Rocks 23 de mayo, ¿correcto? 23 de mayo. 23 de mayo, no se lo pierdan, asistan, se va a poner ahora sí que de lujo. Esperamos terminar hasta las nalgas ese día. Como debe ser, si no, ¿para qué vas? Sí. Y cuéntame, ¿qué sigue para de nalgas? ¿Cuál es la próxima meta? Ya, tocamos este aniversario y ya, así es que si no van, se lo van a perder. Yo no sé. Avisados están. No, sí, no. Pensándolo mejor. La verdad es que somos una banda que cambia mucho de planes. Evidentemente estamos planeando... Este show es donde queremos echar todas las carnes al asador este año. Y bajado este show y planchado el set de cómo lo queremos pues llevar hacia la gente, uh-huh. Nos encantaría emularlo, tal vez en chiquito, porque sí. no cualquier foro en provincia nos va a decir, sí, a huevo, toca 3 horas aquí, carnal, date grasa, ¿no? Y también un fan de medio cachete, digo, tenemos fans de hueso muy colorado, en todos lados, pero entendemos que también si un fan dice, pues es que a mí nada me laten estas rolas, 20 y tantas canciones, 40 canciones, va a estar cabrón. Pero planeamos turear en el interior de la República y pues empezar a componer antes de que nos gane el tiempo y la vida y sea todavía más difícil vernos. Sí. Es de que nos gane la vida de adultos y la chamba, ¿no? Sí. No, digo, la verdad es que sí es un poco en serio, pero lo que sí pasa es que conforme más canciones hacemos, el reto se vuelve más interesante. Claro. Y entonces sí requiere, pues digamos, se vuelve cada vez más celoso el proyecto. Lo que necesita, la atención que necesita. Insisto, lo seguimos haciendo con toda la diversión del mundo, pero luego entonces, pues justo hay veces que ¿saben qué? Descansemos. Sí. No nos veamos en
3 días. No nos veamos hoy. Hoy. Pero sí, no, pues que mientras tengamos cerebro Ajá. y no nos lo friamos más, queremos seguir haciendo música. Súper, pues muchas gracias. La verdad es que qué divertida entrevista. Algo que quieras dejarle a la nueva escena del punk, a los nuevos escuchas de Nalgas. Pues que vayan el 23 de mayo. De entrada. Pero no, creo que afortunadamente las nuevas generaciones no tan escenosas. Vaya, se está gestando una generación de gente que consume música en general. Sí. Síganlo haciendo. Que no les Por favor. digan qué está bien y qué está mal escuchar. Escuchen de todo. 1. 2, a la gente que sigue defendiendo el punk a capa y espada, síganlo haciendo. Pero no se claven. Por favor. No se claven. Te pierdes de un chingo de proyectos bien interesantes con letras bien punks que no suenan a punk, que suenan a polka, que suenan a otras cosas, ¿no? Por querer defender una... Es como con el gobierno. Sí. Defiendes a alguien que no le interesas, carnal. Mejor diviértete, güey. Que ni sabe que existe. Sí, justo. Ya lo tienen aquí de Nalgas en Tópica Radio. Puxi, un gusto tenerte con nosotros. Muy, muy, muy divertido. La pasamos súper bien. Ya saben, no se lo pierdan. Este 23 de mayo en el foro Indie Rocks. Celebramos los 10 años de Vulgar Dulce Hogar. Muchas gracias. Allá nos vemos.